Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Lilian Jiménez nació en Santa Ana el 13 de diciembre de 1921. Se gradúa de bachiller en el Instituto Francisco Menéndez. Muy joven, se traslada a Guatemala, como ella misma lo describe. Salí de mi país por primera vez en 1945, muy joven, herida por la fría realidad del medio ambiente, sin ninguna experiencia, ávida de conocimientos, alentada por sueños y poblada de anhelos profundos. Lilian Jiménez estudió Filosofía y Letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Formó parte del grupo Saquertí, integrado por artistas y escritores revolucionarios. En Guatemala, se casa con el poeta Raúl Leiva, con quien procrea 3 hijos. En 1954, a causa del derrocamiento de Jacobo Arbenz, debe salir exiliada hacia México. En 1956, retorna a El Salvador y participa junto a Ana Rosa Ochoa, Tula Alvarenga, Rosa de Castellanos y Berta Deraz de Aguiñada en la fundación de la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, organización pionera en la lucha por los derechos femeninos. En 1958 viaja a Austria como representante de El Salvador ante el 4º Congreso de la Federación Internacional de Mujeres. Luego realiza una gira por la Unión Soviética y China. Obtuvo diversos premios literarios a nivel hispanoamericano, entre ellos la mención honorífica en el concurso literario de Casa de las Américas. Entre sus libros de poesía se encuentran Tu nombre Guatemala, Sinfonía Popular, Insomnio en la cárcel, El corazón del sueño, Guatemala, Rosa herida y la antología La palabra y la vida, publicada en México en 1997. Entre sus libros de ensayo, Condiciones de la mujer en El Salvador, Imagen sociopolítica del Salvador y El Salvador, sus problemas socioeconómicos. Como periodista, durante la década de 1980, fungió como corresponsal de la agencia de noticias Notizal en México, desde donde reseñó a profundidad una parte crucial de la historia de El Salvador a través de artículos y reportajes difundidos en revistas y periódicos de América Latina y Europa. Parte de su obra poética ha sido traducida al inglés, ruso e italiano. Lilian Jiménez, a la edad de 86 años, falleció en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, el 24 de junio del año 2007. A partir de su archivo personal, que resguardan celosamente sus hijos, el Museo de la Palabra y la Imagen prepara una exposición con la intención de dar a conocer a las nuevas generaciones la poesía y la vida fecunda de Lilian Jiménez. Este fue un nuevo capítulo de Retratos, un espacio para la memoria. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya!
Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Esta semana los países del Grupo de Lima y los Estados Unidos acordaron intensificar el cerco político y diplomático para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al mismo tiempo que la opción militar toma fuerza como solución a la crisis en el país sudamericano. Sin embargo, voces de defensores de derechos humanos como la de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch descartan la alternativa bélica por los negativos precedentes en la región. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿opción pacífica o militar para Venezuela? Para conversar sobre el tema enlazamos hasta Buenos Aires, Argentina, con la doctora Mireya Rodríguez, especialista en diálogo y solución de conflictos. Bienvenida a Focos, Mireya. Muchas gracias, Andrés. Gracias por invitarme. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios para una salida a la crisis venezolana para que ésta vuelva a una senda democrática? Sería poco serio de mi parte hablarte que va a haber una salida y una salida pronto. Eso no lo veo. Yo veo que van a haber hitos que nos van a ir acercando a una resolución donde se ocurra la salida de Maduro, pero eso está lejos de convertirse en la solución al conflicto. ¿Por qué te digo esto? Porque el centro del conflicto no es Maduro. El conflicto es todo lo que está detrás de ese personaje. Ese personaje tiene detrás, te voy a repetir, 8 actores o 10 actores que están detrás de ellos. Estamos hablando del ejército de ocupación cubano. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, sobre todo en su alto mando, porque según Hugo Carvajal, quien fue hasta hace poco jefe de la inteligencia y contrainteligencia del madurismo, del chavismo, acaba de confesar de que el 90% de las Fuerzas Armadas quieren apoyar la Constitución, pero por el control férreo y el sojuzgamiento que tiene sobre las mismas Fuerzas Armadas, el ejército cubano, no es posible desmovilizarlos en los actuales momentos. Entonces estamos hablando de Cuba, estamos hablando de este ejército cubano, estamos hablando de los paramilitares que actúan de manera sin ningún tipo de límite, estamos hablando de guerrilleros que controlan fuertes zonas en el interior del país vinculados al ELN y a las ex-FARC, estamos hablando de terroristas vinculados con Hezbollah y estamos hablando, por si fuera poco, por unas milicias bolivarianas que llegan a unos 500.000, que si bien no son en sí mismas peligrosas, sí pueden hacer mucho daño al pueblo en la calle, que es lo que han hecho en estos días porque están armados. Salida ahorita no lo podemos decir, van a haber hitos, van a haber, como dice el presidente Guaidó, se están creando condiciones para ir avanzando poco a poco, pero en estos momentos ahí se da esta recomposición para el próximo hito, que es cómo se va a lograr la entrada del presidente Guaidó al territorio venezolano. ¿Es posible una solución política pacífica que evite una intervención militar y se respeten los derechos humanos? Mira, con esa pregunta que tú me haces, digamos, ¿qué sentido tiene cuando te acabo de decir quién está detrás de Maduro? Cuando tú tienes a estas personas que tienen una lógica de imponer o morir, de patria o muerte, ¿cómo tú vas a hablar en términos democráticos con esas personas? Ellos no están dispuestos a salir de manera pacífica, ese es el tema. Tú puedes tener ganas de tener una salida pacífica, pero ellos no, ellos prefieren morir, inmolarse antes de entregar el poder. Entonces, sí o sí, necesita Venezuela, si quiere recuperar la democracia y no vivir de nuevo un periodo donde se instale un sistema democrático y vaya a ser saboteado permanentemente por estos regímenes cubanos y los guerrilleros y los terroristas, si no queremos eso, pues hay que sencillamente salir del escenario de estos actores. Y estos actores, lamentable o afortunadamente, solamente salen si se inmolan o si mueren. Yo
como analista, más allá de ser venezolana, no veo otra salida para ellos. Quisiera otra, sí, pero ellos no están acostumbrados a ello. Su lógica es la muerte. ¿Quién debe liderar entonces esta opción militar? En el precedente histórico, cuando Estados Unidos interviene a los países militarmente en la región latinoamericana, su proceso de paz no ha dado buenos resultados. ¿Cómo hacer para que esta solución no sea peor que la enfermedad? Nunca va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero te digo algo, ahí la mayoría de los analistas está apuntando efectivamente a una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos y que pase lo que pase, todas las cartas sobre la mesa. Ese es el análisis que predomina. Yo iría a un análisis un poquito más íntimo. ¿Y cuál es ese análisis que nos podría hacer cambiar el escenario? Parece mentira. Uno de ellos, el jefe de la inteligencia y contrainteligencia, Hugo Carvajal, acaba prácticamente de confesar cosas que nos podrían dar una pista de cómo hacerlo sin necesidad de intervención militar. Y él ratifica lo que yo te vengo diciendo, ratifica que la estrategia fundamental es poder sacar a la contrainteligencia y a la inteligencia cubana y al control que tienen para a partir de allí desmontar el férreo control que tiene sobre el alto mando militar, y a partir cuando tengas ese control, entonces el presidente Guaidó toma control de las Fuerzas Armadas que sí quieren respetar la Constitución, y ellos mismos se encargarían de hacer esa limpieza de la cual yo te hablo, y que ellos mismos hagan, porque ellos saben dónde están, quiénes son y hasta dónde han llegado. Ellos tienen las armas para hacerlo, y no te estoy diciendo, digamos, algo de mi imaginación, está en el Twitter del jefe del que fue hasta hace poco el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Maduro y de los cubanos. Bien, muchísimas gracias, Mireya. Bueno, gracias a ti y hasta la próxima. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales y todo el contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos. Las mujeres jóvenes son las principales víctimas mortales de la violencia feminicida en el Triángulo Norte Centroamericano. Según el reciente informe de situación de violencia letal contra las mujeres para El Salvador, Guatemala y Honduras de la Fundación Henrik Böll, entre 2014 y julio de 2018 se registraron 6.936 muertes violentas de mujeres. En 2017, El Salvador reportó una tasa de 13.5 muertes violentas de mujeres por cada 100.000 salvadoreñas. Le sigue Honduras con 8.6 y Guatemala con 6.9. Los tres países superan la tasa promedio de la región, que es registrada en 4.8. El informe reportó que son las mujeres de entre los 0 y 30 años las más asesinadas en el Triángulo Norte Centroamericano. De acuerdo con los números del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, entre 2014 y julio de 2018, el 49.5% de las mujeres asesinadas tenían entre 0 y 29 años. 2 de cada 10 son niñas o adolescentes. En el caso de Honduras, en el mismo periodo, la Policía Nacional registró que el 53.8% de las mujeres asesinadas tenía 30 años o menos. La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta cifras similares. El 53.3% de mujeres asesinadas en ese país se encuentra entre los 18 y 35 años. El informe también recoge las estadísticas oficiales sobre los motivos de asesinato de las mujeres en la subregión del Triángulo Norte. De acuerdo con datos de la PNC de nuestro país, el 36.8% de las muertes violentas de mujeres es causada por violencia intrafamiliar. En Guatemala, cifras de la PNC registraron que el 63.9% fue por venganza. Y en Honduras, la policía reportó que el 30% de las muertes fue por problemas personales. En Guatemala y El Salvador,
los asesinatos de mujeres no distinguen área geográfica. Ocurren de manera similar en zonas urbanas y rurales. El caso de Honduras es distinto. 7 de cada 10 cadáveres de mujeres son encontrados en el área urbana hondureña. Los departamentos con las tasas más altas de muerte de mujeres son San Miguel, en El Salvador, con 26.2 mujeres asesinadas por cada 100.000, Cortés, en Honduras, con 18.9, y Zacapa, en Guatemala, con 17.2. Para Marco Pérez Navarrete, del programa Democracia de la Fundación Heinrich Böll, lo que las estadísticas revelan es que la violencia feminicida es alarmante en la subregión y que el agresor de las mujeres está en casa y forma parte del círculo de confianza de la víctima, como una demostración de machismo y desigualdad. Son los altos niveles de impunidad que permiten que los actos misóginos se expresen libremente y así se perpetúen los asesinatos de mujeres. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Alberto Arene conversó con la diseñadora Violeta Martínez, fundadora de la exitosa marca de moda salvadoreña Baiza, quien compartió cómo creó su empresa desde sus inicios y sus metas por cumplir. Comencemos presentándonos algunos de tus productos que están aquí ahora en pantalla. Sí, bueno, tengo aquí uno de nuestros bolsos, porque en realidad la línea de bolsos es súper extensa y los bolsos cada uno tiene nombres diferentes, pero este es un baulito. Y tenemos aquí unos loafers, que son unos zapatos súper cómodos para usar en el día a día. Este en especial es de mis favoritos porque es de Torogós. Entonces es una pieza que me gusta muchísimo porque cada vez que viajo me recuerda algo de mi país, pero es tan vibrante y positivo y alegre que, no sé, la quise traer porque es súper, súper bonita. ¿Estos diseños tú los haces? Sí, todo empiezo con un proceso de a veces un dibujo, un sketch hecho a mano, que empieza así en una hoja de papel, y luego pues empezamos con pinturas, colores, luego lo pasamos a la computadora y a impresión, a una impresión, y lo imprimimos al final en superficies. Mi trabajo se llama diseño de superficies, que significa imprimir mi arte, mis ilustraciones en diferentes superficies, en diferentes materiales. Mi abuela es de quien yo creo que heredé como esto de creativo y no sé, un espíritu lleno de colores, intenso. Ella, a sus 55 años, se anduvo el pelo pintado como yo. Entonces era alguien totalmente, la consideraban alguien extravagante, alguien excéntrico. Bueno, pero a propósito de cabellos, ¿verdad? Entiendo que hasta hace poco lo tenías rojo, hasta hace un mes, y ahora está más rosado y con unas violetas. ¿Qué es lo que te lleva a cambiarte de pelo con esos colores así de repente? Creo que es para mí la manera en que uno se viste, la manera en que uno anda es expresarse, y la verdad es que andar el cabello así a veces es que no necesita una introducción para decir quién es. Entonces creo que de lejos alguien podría decir de mí que sí soy una persona extrovertida, que de repente me gusta algo excéntrico, entonces lo quise hacer, y también estoy ahorita como en un proceso en donde quiero, la verdad es que fluya la creatividad, y he visto, y me gusta estar muchísimo a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, estar como en el hype. Esto surge porque en realidad yo vi una oportunidad afuera. De repente cuando yo hice mi colección, que era en estos eventos y en estas exhibiciones, todavía yo decía, pero es que quizás al público aquí no le gusta esto, o quizás está mal mi diseño. Pero de repente tuve una exhibición en Nueva York y llevé mi producto.
Y fue ahí en donde vi una inmensa posibilidad, así como vi una gran oportunidad y dije, wow, o sea, el mundo está afuera esperando algo diferente, porque les encantaba ver algo diferente y la historia y todo, y la verdad el producto se fue súper rápido. El premio con el que comenzó todo fue Contempo comencé en 2011 y perdí, luego no me di por vencido, entonces seguí, gané en 2013 el primer lugar. Luego el premio Contempo, viene el premio Estudiante Emprendedor aquí en El Salvador, fueron las nacionales, gané el primer lugar. Luego el premio Estudiante Emprendedor, hicimos las regionales en Centroamérica, también gané el primer lugar. Luego viene el Mundial en Tailandia, del mismo premio Estudiante Emprendedor, y gané la Mundial. Entonces ahí la verdad es que dio un giro completamente en mi vida. Puedo decir que hay un antes y un después de ese premio porque me abrió muchísimas oportunidades. Me convertí en la primera mujer de Latinoamérica en ganar ese premio. También fue la primera vez que Centroamérica entró en el top 5 de finalistas. Nunca un emprendimiento de Centroamérica había entrado en estos finalistas. Y además de eso, pues El Salvador tuvo su primer premio. Ahorita se está apuntando muchísimo a las economías creativas que incluyen industrias como el cine, la fotografía, la moda, artes escénicos. Entonces, ¿por qué? Porque se puede generar, se puede exportar a partir de la propiedad intelectual. Entonces, la verdad es que es una gran oportunidad y tenemos tanta riqueza, por eso digo, tanta riqueza cultural y visual, que hay muchísimo que podemos exportar al mundo y tenemos una historia diferente que compartir. Es que para mí eso es lo más importante. Creo que muchas veces vemos tanto hacia afuera y queremos imitar lo que sucede afuera, pero quizás hay que ver un poquito adentro y qué podemos llevar de diferente hacia afuera. Leonora Arteaga, comisionada de Conabúsqueda, visitó el estudio de Focos para hablar sobre los principales desafíos del Estado salvadoreño en favor de las víctimas de desaparición forzada en la guerra salvadoreña. Arteaga afirmó que tanto el Ejército Nacional como la exguerrilla no han colaborado con información para el proceso de búsqueda. En 27 años, desde los acuerdos de paz, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado salvadoreño para atender a las víctimas de estos casos? Las personas desaparecidas en El Salvador han sido grandemente invisibilizadas, ¿no? A nivel nacional e internacional. Se habla mucho de quienes desaparecieron en Argentina, Chile, Perú y de la situación actual de desapariciones en México, pero en el caso salvadoreño el silencio, la complicidad institucionalizada ha sido tan fuerte que ni siquiera la comunidad internacional actuó con, con tanta contundencia como lo hizo en otros casos. Porque identificó que al interior de El Salvador había mucha pasividad para poder posicionar y reclamar el tema. No solo pasividad, sino también una cadena de encubrimientos y muy poca voluntad nacional. Por otro lado, muchas de las víctimas de la desaparición forzada son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Personas campesinas, con pocos recursos, que de pronto no tuvieron todas las herramientas como para hacer oír su voz con mucha fuerza. Sin embargo, estas víctimas son las que sostuvieron la memoria del legado de sus familiares desaparecidos y son quienes durante años gobierno tras gobierno estuvieron demandando una respuesta institucional. Las víctimas han buscado, siempre buscan, pero su búsqueda tiene limitaciones, porque estas víctimas no tienen acceso a la información que está en poder del Estado, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de los grupos guerrilleros, es decir, de quienes finalmente perpetraron estas desapariciones. Por tanto, es finalmente como una respuesta para las víctimas, por las víctimas y gracias al empuje de las víctimas que se crea
una comisión como CONABUC. ¿Cómo funcionan esas cadenas de encubrimiento? ¿Cómo han funcionado en el Estado salvadoreño? La desaparición forzada se caracteriza, digamos, por dos elementos. Por un lado, se sustrae a la víctima, ¿no? Se le detiene, se le encarcela, y por otro lado, se niega la información de qué ha ocurrido con esta persona, ¿no? Se niega el dar a conocer a sus familiares y a la sociedad el destino final. Y esto solo se logra porque detrás de estos delitos, en el caso salvadoreño y en otros países, hubo una política deliberada, sistemática, dirigida a desaparecer personas, porque se les consideraba un enemigo, ¿no? Un enemigo del Estado, es decir, por razones ideológicas. Esta cadena de complicidades, de silencios en nuestro país ha sido muy fuerte, se mantiene hasta la fecha. Hemos encontrado que ha habido a lo largo de los años muy poca colaboración de las Fuerzas Armadas e incluso de exmiembros de las guerrillas y de otras instituciones para dar la información que se requiere. Yo creo que esto no puede seguir pasando 27 años después de haber finalizado el conflicto armado. Es el momento en El Salvador de dar una respuesta a las víctimas, de romper esos pactos y de actuar como se debe actuar en un Estado de Derecho y no seguir siendo indolente al dolor de quienes esperan una respuesta. El ministro de Defensa públicamente ha dicho que no vale la pena invertir recursos sobre otros casos que ocurrieron durante la Guerra Civil. ¿Qué mecanismos efectivos puede utilizar con la búsqueda más allá de la voluntad personal para garantizar el acceso a la información que tienen estas instituciones? Sin duda, el Ministerio de la Defensa de la Fuerza Armada de El Salvador tiene una deuda significativa con el pueblo salvadoreño, con la historia, con las víctimas directas, de dar la información que está en sus archivos. Y esto es una deuda no solo moral, ética, sino también jurídica. A lo largo de los años, distintos fiscales, jueces, el Instituto de Información Pública le han pedido por mandato, ¿no?, a las Fuerzas Armadas el dar información. Y hasta la fecha, formalmente, las Fuerzas Armadas han respondido, pero la información que proveen no ha sido de utilidad ni para el avance de la justicia penal, ni para la búsqueda de personas desaparecidas. La CONABúsqueda, como ya decía antes, es un mecanismo que tiene una finalidad humanitaria de encontrar desaparecidos. Sin embargo, debe estar articulada y coordinada con la investigación penal de las desapariciones forzadas, especialmente porque se trata de desapariciones que no son aisladas, sino que forman parte de un contexto de patrones, de modus operandi, y esos contextos son comunes para la búsqueda de los desaparecidos y para la determinación de responsabilidades penales, por lo cual deben haber vasos comunicantes, canales de colaboración entre CONABúsqueda y la Fiscalía General de la República, y espero que